Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer la presentación del caso. La maestra María Daniela de Vincenzi, maestra uruguaya, directora de la Escuela Artigas, desde hace varios años nos va a ilustrar en el día de hoy sobre aspectos de la historia de la escuela y la significación de la misma en el marco de las relaciones entre Uruguay y Paraguay, ¿verdad? Una querida compañera a la que aprendí a valorar mucho en un trabajo que ya tiene algunos años, ¿verdad? Y que tuvo como fruto este libro que realizaron las compañeras, del que también nos va a hablar sobre los 100 años de la escuela. Bueno, Daniela, adelante. Bueno, agradecerte a ti, Tomás, darme la oportunidad en este cierre de mi misión acá en Paraguay, porque ya me vuelvo en noviembre, definitivamente, en relación a la función, ¿verdad? Porque pienso seguir viniendo a Paraguay muchas veces, por los lazos que hemos generado de amistad, ¿verdad? Muchos lazos de amistad. Pero dame la oportunidad en este periodo de cierre de compartir acerca de la implicancia de esta escuela como un singular homenaje al prócer, a nuestro prócer y al padre de la patria grande, ¿no? A nuestro Artigas. Ustedes saben que en estos 6 años he podido contactar que es una escuela sumamente visitada, algo que cuando yo asumí el cargo no tenía ni idea que iba a ser así, ¿verdad? Constantemente, quien llega, difícil que llegue un uruguayo a Paraguay que no se dé una escapadita hasta el solar, ¿verdad? Desde empresarios, gente que viene de paso por motivos turísticos, de paseos, rumbo a cataratas, políticos, ¿verdad? Del mundo de la cultura de Uruguay, siempre están aquí en la escuela. Entonces eso le da una impronta muy especial. De todas maneras, a la gran mayoría, el común de la gente, cuando uno le pregunta o cuando empezamos a hablar acerca de por qué una escuela pública uruguaya en tierra guaraní, surge el gran desconocimiento, ¿no? Acerca de por qué. Mucha gente lo asocia con la idea de que, bueno, una escuela uruguaya, como en todos los países hay escuelas de las distintas nacionalidades. Y el supuesto, el imaginario está en relación a una escuela uruguaya para uruguayos, para la comunidad de uruguayos, ¿verdad? Y bueno, por ahí la mayoría de las apreciaciones, ¿verdad? Sin embargo, fue muy distinto el sentido de creación de esta escuela, ¿verdad? Y el proyecto de fundación se enmarcó en los principios del siglo XX en un Uruguay moderno, que apostaba a la educación y la cultura. Casos sabíamos que iba a llegar a las personas más vulnerables, que iban a aumentar los ingresos a terapia intensiva. No. No, creo que fue interferencia ya. Una interferencia. Este fue un gran proyecto de gran envergadura que se fue plasmando en distintas concreciones, ¿verdad? Paulatinamente. Prácticamente la escuela tiene ahora casi 100 años, dentro de 3 años va a cumplir 100 años, ¿no? Entonces me parece como que para entender ese sentido de creación sería bueno enumerar algunos mojones, digamos, en ese proceso de fundación. En primer lugar, tendríamos que decir que 2 fueron los grandes acontecimientos que se consideran a modo de antecedentes de la Escuela Artigas. El primero, que van dando respuesta al porqué de su fundación, ¿no? Fue el exilio de José Gervasio Artigas aquí en 1820, estamos en el año del bicentenario de su llegada al Paraguay, hasta 1850. Sabemos que este exilio de 30 años implicó 25 años de su vida como gran señor o Caraíguazú en Curuguatú, y los últimos 5 años de su vida en Paraguay, aquí en el solar donde está asentada la escuela, donde se asienta la escuela. O sea, que podemos decir que en parte tiene mucho que ver el hecho de que en este solar tenía su casa, su última morada, su último nido, nuestro prócer, ¿no? Artigas. Porque no fue en cualquier sitio que se estableció la escuela, no fue en cualquier solar, sino en el solar justamente donde vivió sus últimos 5 años Artigas.
Pero tiene mucho que ver, y aquí vendría el segundo acontecimiento antecedente, con la devolución de los trofeos de guerra, por la participación de Uruguay en la Guerra de la Triple Alianza, y la condonación de la deuda de guerra. En 1885, Uruguay, la delegación de Uruguay, por decisión del gobierno y de todo el pueblo que fue consultado, ¿verdad? Ustedes ya saben de esto, se realiza la devolución de trofeos y en 1903 el Paraguay, sintiéndose comprendido, sintiéndose reconocido por Uruguay, en un gesto que realmente fue todo un símbolo, dona a nuestro país el solar que era lo entendían como un solar venerado por los orientales, ¿verdad? Eso fue en 1903, durante el gobierno de Juan Antonio Ezcurra. Esta tierra la consideraban los hermanos paraguayos como una tierra más que de valor material, una tierra de valor espiritual. Se nos ofrecía para que nosotros dispusiéramos de él. Y Uruguay recibió esta ofrenda de un pueblo hermano para honrar la memoria de Artigas. En un principio se pensó en instalar aquí una biblioteca, también colocar un obelisco, bueno, un monumento, en fin. Pero en 1913, en el marco de los 100 años de las leyes las leyes del año 13, en ese año fue un año clave. Uruguay recibe el título del solar y desde Uruguay se organiza una la primer gran expedición al solar, que muy poco se sabe de ella, pero realmente fue una empresa magnífica. En el marco de esa conmemoración, una delegación de 250 uruguayos llegan al solar por dos grandes motivos poderosos. Uno fue a poner las flores acá a los pies del Ibirapitá, y también a la tumba del prócer, de uno de los héroes Díaz, de Paraguay, y a ser parte de la fiesta de la independencia de Paraguay. La idea era empezar a establecer fuertes vínculos de amistad con el pueblo paraguayo. En esa primer delegación venían muchas representantes de la cultura, del mundo político y cultural de Uruguay, entre ellos un destacado político y abogado, Héctor Miranda, que después va a ser quien, junto a Baltasar Brum, plantea la idea, en este año, en 1913, de crear la escuela. Ese año, también en 1913, el gobierno paraguayo entrega el título de propiedad del solar a Uruguay. En esta patriótica peregrinación quedan demostrados de manera muy elocuente el cariño enorme que se tenían los orientales y los paraguayos, formando entre ambos un cabal ejemplo de la confraternidad americana. Cuentan las crónicas de la época que el pueblo hermano paraguayo se abuscaba en el abrazo con los visitantes uruguayos. Y queda sellada, consolidada esa amistad, pero con la promesa de seguir estrechando lazos y relaciones comerciales y culturales, ¿no? El deseo de todos ellos era que se pusiera a prueba, ¿verdad?, la confraternidad en el anuncio de nuevos vínculos de progreso y bienestar y de paz, ¿no? Así es que surge entonces, como les decía, la idea de creación de la escuela, propuesta por Baltasar Brum, que va a ser después presidente de la República, y Héctor Miranda. Ustedes saben que Baltasar Brum, en una visita a la escuela en 1930, deja en el libro de visitas plasmada la idea que ellos tuvieron cuando plantearon la idea de fundación. Dice: el Uruguay, innovador en eso como en muchas otras cosas,
ha creado un nuevo factor de vinculación internacional, la representación directa del pueblo ante otro pueblo, por medio de una escuela, que ha erigido en este solar para honrar la memoria de Artigas y para acreditar los sentimientos fraternales que profesa al Paraguay. Bien, dicen que la idea de creación la plantearon ambos en el Perdón, primer... Daniela. Sí. ¿Me permitís interrumpir un minuto? ¿Cómo no? Sí, todo lo que tú quieras. No, para darle la bienvenida al señor Rogelio Benítez, el embajador de Paraguay en Uruguay. Una Un verdadera gusto. alegría y un honor que nos acompañe. Bienvenido. Al final... No. El micrófono. Gracias, Ahí. gracias, profesor. Gracias por la oportunidad, por la invitación. Es un placer. Perfecto. Esperamos dialogar con usted ahora sobre el final de la conversación, ¿le parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Muy bien, gracias. Adelante, Daniela. Embajador, un gusto. Y en esa visita que Baltasar Brum fue un amigo de Paraguay, pudo contactar con mucha emoción que el proyecto que habían pensado y propuesto se había vuelto una contundente realidad. Pero yo les decía esto, que Brum y Miranda, eran jóvenes abogados y políticos, presentan en el primer Congreso de Juventud en Chile la idea de creación de la escuela. Bueno, es así que en el 24, a los años nada más, se concreta el proyecto de fundación de la escuela, ¿no? En los relatos históricos referidos a los vínculos entre Paraguay y Uruguay, se puede apreciar que han sido muchos los hechos, ¿verdad?, que a lo largo de la historia han manifestado la vieja y honda amistad que ambos países se profesan. Pero se dice, sin embargo, que ninguno ha adquirido el relieve tan completo, la alta jerarquía de un símbolo, como la escuela que el patriotismo del pueblo uruguayo ha levantado aquí, en este solar último refugio de Artigas. O sea que el sentido de su creación, como homenaje a Artigas y al Paraguay, porque lo entendemos así, es un eterno pedido de perdón, mediado por la escuela, mediado por la enseñanza, dirigida fundamentalmente a la infancia de Paraguay, y es un eterno pedido de perdón por los hechos tan lamentables acontecidos en la guerra de la Triple Alianza, y es a la vez un eterno agradecimiento al pueblo hermano de Paraguay por haber acogido a Artigas en tiempos de infortunio, en tiempos de tanta angustia, desazón, desilusión, ¿verdad? Y entonces, a través de la escuela, eso es lo que simboliza. El valor simbólico de esta escuela es único. En realidad no existe otra institución en el mundo que haya sido creada con este sentido. Tiene todo lo típico de una institución educativa, lo singular de una institución educativa de Uruguay, pero tiene esa esencia y ese simbolismo que no lo tiene otra institución. Es algo maravilloso pensar que un pueblo perdona a otro y busca que desde la infancia esos infantes se apropien de lo que son las instituciones, de lo que es la cultura de Uruguay, su cultura, como una forma, yo siempre lo digo que es fue como una forma de reivindicar, no sé si ustedes lo entienden así, de reivindicarse Uruguay frente a Paraguay. Una forma maravillosa, ¿verdad? De la mejor forma, a través de lazos, de vínculos educativos, ¿no? Es así como su misión de escuela embajadora de cultura y de confraternidad, porque son ambas, ¿verdad? Nuestra misión es cultural y es una misión de generar lazos de amistad y de confraternidad. Y esta escuela embajadora es la que, de esta forma es que llega a la categoría de símbolo representativo, ¿no? Siendo la única escuela uruguaya pública en el exterior, se le asignó la misión no solo de enseñar
acorde a una propuesta pedagógica del sistema educativo uruguayo, sino de arraigar la amistad indestructible, que une a los pueblos, ¿no? En el sentimiento de solidaridad. Y rescatando la idea, que es base, la idea que planteó en su visita acá al Solar en 1913 Héctor Miranda, de que Artigas fue nuestro primer embajador, siendo Artigas, al decir de Héctor Miranda, nuestro primer embajador en tierra de la Tierra Oriental, la escuela aquí, que se levanta aquí en el Solar, toma la posta de esta misión y se constituye una escuela embajadora. Es una escuela embajadora y es una escuela de gran valor patrimonial. Se suele decir, que las instituciones se conocen básicamente por su obra, ¿no? Y bueno, en relación a la Escuela Artigas, vaya si ha sido grande la obra en todos estos años, ¿no? Casi 100 años. Cumplió ampliamente desde sus inicios con los fines educativos, culturales y sociales que le fueron encomendados. Además, como baluarte de educación, supo generar vínculos de afecto, logrando cumplir con el mandato de ser la más grande y la más trascendente embajada que organizó país alguno cuando quiso alentar la solidaridad. Para contarles, como a modo de anécdota, desde su fundación en el 1924, fue una institución muy destacada, totalmente innovadora en el Paraguay. Por decirles un dato, fue la primera escuela en Paraguay mixta. Tanto es así que fue muy difícil completar la matrícula al inicio, porque no conocían esa realidad y no era fácil conseguir que los niños se anotaran para formar parte de su matrícula, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea. Desde sus inicios innovó con sus propuestas de enseñanza y la metodología, ¿verdad? La metodología y el enfoque de enseñanza. Fue una escuela sumamente visitada y referente en la región en cuanto a propuesta pedagógica y didáctica. Y hoy, casi a 100 años, podemos decir que ante esta situación, ante esta pandemia generalizada, también fue referente la Escuela Artigas, porque ustedes saben que no fue fácil ni para Uruguay ni para Paraguay, ¿verdad?, paliar esta situación, pero tuvimos la gran ventaja de tener, como dentro del sistema educativo de Uruguay, una plataforma maravillosa como es AIVAL, y tenemos un proyecto educativo en donde se viene priorizando hace más de 2 décadas lo digital, y están los dispositivos en las escuelas, y está una formación muy fuerte pedagógica en los docentes, que a manera de herramientas y de bagaje permitió rápidamente hacer frente a una situación tan compleja como la que tuvimos que vivir, de generar de un día para el otro una propuesta totalmente digital y a distancia. O sea que desde los tiempos de fundación hasta la actualidad, la Escuela Artigas sigue embanderándose con ser una institución pionera, de vanguardia, en su propuesta, ¿verdad? Podemos decir que es una escuela que, a la vez de ser una promesa y un símbolo, es ambas cosas. Es una promesa desde los logros que ha logrado alcanzar, pero también es un símbolo porque constituye una feliz asociación de la historia, de la tradición y de todos aquellos valores que convocan a la paz y a la concordia. Bueno, eso en cuanto a por qué una escuela uruguaya en tierra guaraní. ¿Alguna apreciación que quieran decir o alguna pregunta? ¿Conocían todos esta realidad de la Escuela Artigas, que forman parte incluso de las señas, una de las señas de identidad más
contundentes de la institución, ¿no? Otra gran cuestión que nos hacemos en relación a la escuela, como para seguir en lo que estoy planteando, es por qué esta escuela tendría valor patrimonial. Desde antes de fundarse la escuela, el solar en sí, ya de hecho se lo consideraba con gran valor material y simbólico, ¿no? Es, al decir del historiador Pierre Nora, un lugar de la memoria, un lugar de memoria, un sitio de memoria. Ha sido visitada desde siempre, muy visitada, y tiene ese valor simbólico que la constituía desde sus inicios, de hecho, como un patrimonio. Hemos estado apostando al reconocimiento de esa nota de patrimonio, y en una gestión muy centrada al proyecto institucional vertebrado por la dimensión patrimonial, hemos realizado muchísimas gestiones para que se concretaran las declaraciones patrimoniales. En el 2016 la escuela se declara de interés patrimonial para Uruguay, en el 2017 se declara bien cultural del Paraguay, y el pasado 14 de octubre se declara patrimonio del Mercosur, ¿verdad? Entonces, como que si ustedes van viendo, cada una de las declaraciones va como ampliando esa concepción y va paralelo a esa idea de escuela, ¿no? Porque uno dice, es un bien patrimonial para Uruguay, sí, representa un retazo de su cultura y somos representantes de un sistema educativo y de la cultura uruguaya en Paraguay. Pero no solamente nos enfocamos en la cultura que representamos, sino que hemos generado un espacio de integración cultural. Es más que ser representante de una cultura, es ser un espacio en donde se enlazan, ¿verdad? Se vinculan, se hermanan las dos culturas hermanas, ¿no? De los países guay, como solemos decir aquí. Entonces, por eso la participación también de Paraguay, declarándola bien cultural del Paraguay, ¿no? Porque en esa declaración hay una apropiación también, un ser parte de lo que es la gestión institucional y ser parte del sentido de la escuela, ¿verdad? Tanto el patrimonio histórico de Paraguay como la Secretaría de Cultura, el Ministerio del Exterior de Paraguay, participaron activamente de estas declaraciones, y nos habla esa actitud, una actitud de confraternidad y de trabajo en común, ¿verdad? Si bien es claro que es una institución uruguaya, deseoso estaba el Paraguay de integrarse a la gestión escolar de esta manera, ¿no? Declarándola un bien cultural. Y ahora, ante esta declaración de patrimonio del Mercosur, la verdad que no pensamos que se iba a concretar tan rápidamente, y ahora como institución nos preguntamos y estamos enfocados a enmarcar nuestro trabajo de aquí en más en esa idea, ¿no? Una escuela y un solar que representan la confraternidad ya digamos, de más que de dos patrias, ¿no? Apuesta en relación a lo que es la idea de Artigas de la patria grande, ¿sí? Incluso se me comunicó que la aprobación de declararla Patrimonio del Mercosur partió de integrantes del Mercosur, de Chile, de Venezuela, de Chile y de Brasil, ¿sí? Chile y Brasil, y Argentina. Entonces, estamos hablando de una integración, de una valoración de lo que es este sitio de memoria por integrantes de otros países, ¿verdad? Que no son solamente Paraguay y Uruguay. Bien, actualmente la escuela, el proyecto institucional actual,
se funda y se basa en su singularidad. Es una escuela que se ha venido construyendo a partir de su singularidad. ¿Y cuál es su singularidad? Es ser una escuela que es patrimonio a la vez. La escuela se ha consolidado en un constante devenir y hemos podido identificar en ella que pasan cosas diferentes a las acostumbradas. Y esas singularidades que marcaron la propuesta institucional en aquellos primeros años de fundación, se volvieron hoy motor de las conquistas actuales, ¿no? El proyecto institucional actual lo hemos hilado guiándonos por la senda de estas grandes ideas. ¿Por qué? Porque hemos considerado que tienen una gran relevancia y una gran vigencia. Y hemos generado a partir de allí una trama muy peculiar. ¿Cuáles son las grandes ideas? Bueno, que es, en primer lugar, es la única institución uruguaya en el exterior que representa el sistema educativo, ¿no? Es la única. Aquí en esta escuela se trabaja en base, en el marco de nuestros enfoques didácticos y pedagógicos. Los enfoques didácticos y pedagógicos de Uruguay. Los docentes son de Uruguay. Pero, como es una escuela que integra, y si ustedes me dicen cuál es el principio fundamental de la política educativa que prima aquí, es el principio de integración, se integran también en la propuesta docentes de Paraguay. En un trabajo mancomunado con el MEC de Paraguay, hemos logrado integrar en el año 2017 profesores de guaraní y de educación física de Paraguay. Y desde hace 2 años se integran profesores de inglés de Argentina, un instituto cordobés financiado por el Plan Ceibal de Uruguay. O sea que tenemos maestros uruguayos, profesores de Paraguay y de Argentina. La propuesta curricular es la de Uruguay. Fuertemente se trabajan los principios artiguistas. Pero, como es una currícula inclusiva, damos la bienvenida a los grandes contenidos de la currícula de Paraguay, tanto en ciencias sociales como en educación artística. Porque la idea es que los niños, que en la mayor parte son paraguayos, tengan un recorrido, una trayectoria con validez cultural, ¿verdad? Entonces necesariamente se tienen que abordar esas áreas del conocimiento, las ciencias sociales y el arte. Esta realidad, lejos de haberla entendido nosotros como una realidad limitante y dificultosa, ha dado lugar a generar una propuesta educativa desafiante, rica y muy original. Ese es uno de los aspectos, ¿verdad? Después, como crisol de fraternidad, la escuela se constituye en un lugar donde las comunidades rescatan los vínculos sociales y donde las identidades se van reconstruyendo culturalmente, con fuerte sentido de pertenencia de los miembros, y donde, al decir de Artigas, los vecinos orientales se consideran unos con los paraguayos en todas sus relaciones. Tanto los alumnos, uruguayos y paraguayos, como las familias, son testimonios de forma elocuente de la hermandad entre los pueblos, entre estos dos pueblos hermanos americanos. Como les decía, hoy, como escuela representante de una cultura, la idea era prolongar justamente esa cultura uruguaya fuera de fronteras, perdón. Pero hemos apostado fuertemente a la inclusión cultural. Tanto es así que en el año 2017 participamos del proyecto de literatura, Iberlibros, y obtuvimos el primer lugar, un proyecto amplio en donde participaron 14, la Escuela Artigas dio la posibilidad de que fueran beneficiadas 14 escuelas paraguayas y 6 uruguayas en el proyecto de Biblioteca Solidaria de Uruguay, llegando bibliotecas a todas las escuelas y una formación muy importante en el abordaje de la literatura. También
un ejemplo de trabajo integral mediado por la escuela fue el proyecto de Ceibal. Ceibal no podía llegar a la escuela Artigas, porque eso implicaba una inversión muy fuerte de infraestructura, ¿verdad? Entonces, llega en el 2017 también de la mano de una empresa paraguaya, Logicali. Entonces, para darle 2 ejemplos nada más de cómo siempre estamos apostando a la integración de recursos también de ambos países, ¿verdad? Tanto de Uruguay, que es quien fuertemente financia la escuela, como también recursos que se pueden encontrar, que se encuentran y se gestionan en Paraguay. En las aulas de la escuela se prioriza el desarrollo cultural, que nosotros consideramos que constituye la base de la unidad americana. Y se ha logrado generar una conciencia fuerte de los lazos comunes, y asumir también plenamente esa historia mestiza, con sus luces y sus sombras. Si nosotros entendemos que la base de la integración cultural reside en el patrimonio común forjado por la historia, ¿verdad? A modo, ese bagaje a modo de legado histórico-cultural, ¿verdad? Que se manifiesta en la lengua, que se manifiesta en las tradiciones, en los estilos de vida, en las expresiones de literatura, el arte, el folclore. Son expresiones que a la vez de semejantes, son expresiones ricas, ¿no? Cada año, en el marco de los diversos proyectos de gestión escolar, se ha estado muy pendiente del rescate y de la difusión de los bienes culturales. Bueno, otro aspecto a destacar es que nuestro proyecto institucional prioriza, dentro de todas las dimensiones, lo patrimonial. Y ese proyecto patrimonial se ha centrado en las 2 grandes historias que tenemos para compartir, ¿no? Que son las historias que dan identidad a la escuela y que se atesoran aquí. La historia de Artigas, de vida de Artigas en el Paraguay, y la magnífica historia institucional. Entonces, entendiendo que la didáctica del patrimonio nos permitía acceder a la comprensión de esas historias, hemos apostado a crear espacios de valor patrimonial como han sido los museos. La escuela tiene 2 museos, el Museo Artigas Caraiguazú, que es un museo que no está, si bien va fuertemente, está centrado en la historia del exilio, los últimos 30 años de vida de Artigas, aquí en el Paraguay, es un museo que en su construcción como en su gestión, nosotros entendimos que debía ser una de apropiación tanto de uruguayos como de paraguayos, o sea que todos lo entienden, tanto quienes vienen a visitarlo de aquí, de Asunción, como quienes vienen muchísimos de Uruguay, lo entienden como un espacio que no fue pensado nada más que para Uruguay, para contar a quienes vienen esa historia magnífica, sino para quienes acogieron a Artigas y lo consideraron su Caraí, ¿verdad? O sea, sentimos que se apropian tanto los uruguayos que lo visitan como los paraguayos de sus relatos y en el recorrido de sus objetos, ¿no? Acordamos enmarcarlo en el proyecto curricular, al trabajo que se fue implementando en los museos, y acordamos también que los objetos que debimos compilar, que debimos restaurar, que fueron surgiendo como producto final de las investigaciones, entendimos que esos objetos o elementos patrimoniales los entendimos como testigos y fuentes de análisis, y como ejes estructurantes de las investigaciones emprendidas, ¿no? Teníamos al principio una cantidad de información documental, muchísimos objetos que hablaban de la vida de Artigas, o en el otro museo que hablaban de la vida de la escuela, pero eran objetos inconexos, o sea, lo que necesitábamos era reconstruir y generar para eso, reconstruir sentido.
y para eso necesitábamos construir tramas descriptivas y explicativas de cada uno de los objetos del museo. Acá estoy dentro del museo, en parte del Museo Artigas Caraí. Y de esos relatos descriptivos y explicativos se fueron generando tramas que permitieron entender, comprender, y tramas de valor explicativo, como yo les decía, ¿no? El trabajo en los museos permitió, además del contenido, de construir un bagaje cultural y conceptual muy importante, el desarrollo de grandes habilidades cognitivas y lingüísticas, porque lo peculiar de nuestros museos es que son guiados por niños y docentes se apropian de compartir ante quienes vienen esta historia que la entendemos como de gran valor patrimonial y que es necesario compartir, ¿verdad? El museo de la escuela también se construyó muy parecido al Museo Pedagógico de Uruguay. Acordamos a partir de fotos de gran valor documental que teníamos, reconstruir una de las salas. Contábamos con los materiales, con los objetos necesarios, y surgió la idea de generar una sala a modo de muestra permanente, ¿no? Es un aula bareliana. Allí ustedes pueden apreciar una valiosa hemeroteca, hay narrativas, líneas del tiempo, álbumes de fotos, biografías, todo referido a la vida institucional. Está el cofre de las correspondencias, el rincón donde se acopia de los numerosos libros de visitas, el rincón de los obsequios recibidos por la escuela en tantos años, casi 100 años de existencia. Está el mobiliario de época, tal cual, que se ha preservado, más allá de que se haya tenido que restaurar. Y bueno, parte importante de los objetos que aquí exhibimos han sido todos objetos de investigaciones. Por ejemplo, desde un antiguo proyector de cine se pudo reconstruir lo que fue el Cine Canizá, institución cultural referente de la zona de Santísima Trinidad, por ejemplo, ¿verdad? A partir de una silla, que es justamente una silla con valor, una reliquia de época, se pudo reconstruir lo que fue el almacén también de la familia Canizá, ¿verdad? O sea, cada objeto del museo, tanto del Caraí-Guazú como el del Museo Escuela, está hoy enmarcado en relatos que le dan sentido. También tenemos un espacio en la dirección de la escuela que se constituyó en una sala de exposición fotográfica, en donde se albergan los 21 cuadros de la exposición sobre la guerra de la Triple Alianza, una exposición que se montó en el 2015 a cargo de la embajada, y que una vez que se tuvo que levantar la exposición, el embajador Federico Peraza, embajador en ese momento, decidió que no había un sitio mejor como para albergarla que la escuela. Ustedes dirán, y en la escuela una muestra sobre la guerra, episodios destacados de una guerra tan trágica. Sí, decidimos que sí, porque implica, como yo les decía al principio, uno de los antecedentes, tiene mucho que ver la creación de la escuela con ese acontecimiento, ¿sí? tan triste, pero un acontecimiento histórico en realidad. Y nosotros a lo largo de todo el ciclo escolar abordamos ese hecho histórico, teniendo en cuenta el relativismo histórico, ¿no? Sin perder de cuenta el relativismo histórico. E incluso desde los primeros grados de la escuela, a través de narrativas que hemos creado, se aborda el hecho. Entonces, fue de relevancia organizar un espacio para exponer y compartir esa exposición de fotos, ¿no?
Bueno, después contarles que el Museo Caraiguazú en los últimos años ha tenido una relevancia muy grande, tanto es así que antes quienes llegaban a la escuela lo primero que preguntaban dónde está el Ibirapitá, para quitarse allí una foto. Pero ahora entran y lo primero que dicen, queremos visitar el Caraiguazú. Los objetos del museo, tenemos algunos que ya estaban en la institución, muchos que son réplicas que hemos recogido de otros museos, y objetos totalmente originales como la silla de Artigas, que es una de las sillas de Artigas. Dos fueron llevadas de aquí, una al Museo del Sauce y otra al Museo Nacional, y esta es la silla que no es réplica, es la original, silla que debió usar, o sea, el modelo de silla que debió usar obviamente Artigas, y de acuerdo a las fuentes que hemos encontrado, es esta silla frailera que tenemos aquí, del 1700. Tenemos réplicas del freno de su caballo, tenemos réplica del rancho, de la llave de su rancho en Curuguatú, cuadros, muchísimos cuadros hermosísimos, que lo muestran Artigas como gran señor, como abuelo, como padre en Curuguatí de los pobres, ¿verdad? Y hemos emprendido muchísimas investigaciones que nos han hecho arribar a logros importantes y a adquirir nuevos objetos de gran valor. Por decirles un ejemplo, hace 2 años, en el intento de acopiar aquí en este museo que habla de Artigas Caraí, objetos de esta época del exilio, encontramos en un libro de Ana Ribeiro una apreciación. Ella decía que Artigas leía en el solar un pequeño libro, La conversación consigo mismo, ¿verdad? Entonces emprendimos la búsqueda. Decía que ese libro lo había legado, lo había heredado a un hijo, a un Yegros, hijo de su gran amigo Fulgencio Yegros. Buscamos, porque les cuento para que ustedes vean el trabajo de investigación pedagógica institucional. Buscamos en las familias Yegros de acá de Asunción información sobre el libro y no la encontramos. Entonces, en la ida a Montevideo, que habitualmente vamos una vez al año con los niños de sexto cuando egresan, visitamos la biblioteca del Palacio Legislativo. Entonces preguntamos, sin tener realmente la menor idea, preguntamos dónde podíamos adquirir un libro, una réplica de ese libro que queríamos tener en el museo. Y el director de la biblioteca nos dijo, el original está acá. Para nuestro asombro, el original está ahí en la biblioteca del Palacio Legislativo. No estaba en exposición en ese momento, lo tenían guardado. Nos lo muestran y bueno, nosotros estábamos asombradísimos y maravillados y muy emocionados ante ese libro que había sido leído por Artigas y que era el libro que él realmente había atesorado en sus últimos años, sus años de vejez. Y bueno, dijimos, no hay manera de que este libro pudiera volver al museo de la escuela. De ninguna manera, me dijo el director de la biblioteca, pero bueno, ¿dónde lo podemos conseguir? Lo busqué ese verano en España, justo viajé a España, y no lo pude encontrar, y seguí pidiéndolo a todo aquel que visitaba la escuela y que me decía, bueno, director, ¿usted qué necesita? El libro de Artigas, que leía Artigas. Y en el 2019, el 19 de junio, en un acto que acá son muy importantes los actos del 19 de junio, el agregado militar de la embajada me trae el libro que lo había conseguido en España, ¿no? Tenemos un libro de la misma edición, 11ª edición. Y bueno, del 1700, escrito por el Marqués de Caracciolo, una obra que habla de la importancia de recuperar y de conquistar nuestro propio yo, por eso lo de conversación consigo mismo, y después leyendo, investigando y leyendo a este autor que escribió
Artigas era católico en el 2002, ¿verdad? Él nos dice que hay en el capítulo 7 del libro, nos dice que hay un Perdón, paralelismo. Daniela. Pedro Gaudiano. En el 7. Sí, Gaudiano, pero es en el capítulo 7 de él, ¿verdad? Sí, en el capítulo 7 de Gaudiano, él establece, él se basa en ese capítulo de la lectura de la conversación consigo mismo. Y dice él que hay un paralelismo entre la vida de soledad y de introspección que Artigas llevó aquí en el Paraguay en sus años de vejez, con el contenido de ese libro, del Marqués de Caracciolo, que es un autor muy destacado de la época, ¿verdad?, en Europa. La verdad que leímos el libro y es una obra fantástica, de gran vigencia, ¿verdad? Es de gran valor metafísico, y que nos hace entender y conocer mucho más lo que fue ese Artigas, ¿verdad? Ese Artigas hombre en esos últimos años, en estos años de exilio, básicamente, ¿no? Tiene mucho que ver el contenido de ese libro con la vida que llevó aquí. Bueno, y ese libro está hoy en el museo. Investigando descubrimos que quien lo llevó al Palacio Legislativo fue una exalumna de la escuela, Antonia Yegros. Eso no estaba planteado en el libro de Ana Ribeiro, o sea que pudimos avanzar un poquito en nuestra investigación escolar. Antonia Yegros, bisnieta de Rómulo Yegros, atesoró la familia Yegros ese libro, y cuando en 1930, en la gran fiesta del centenario de Uruguay, invita a Uruguay a una delegación de 150 integrantes de la Escuela Artigas, invita a participar de la fiesta y van todos en barco, Antonia lleva como el regalo principal a Uruguay el libro que había sido legado por Artigas a su familia. Y encontramos los diarios de la época en donde se muestra cuando ella entrega el libro a la biblioteca. A partir de esa investigación, en el libro de la escuela, el capítulo es el capítulo 9, que se hace cargo de la escritura de ese capítulo una de las maestras, entabló la escuela una muy linda e importante relación con la familia Yegros, porque encontramos a la línea de los Yegros, de los cuales descendía Antonia. Y hoy les puedo decir que son parte de la gestión institucional y no faltan a ninguno de los eventos y actos importantes de la escuela. O sea que vean a partir de las investigaciones, cuánto vamos avanzando, y a partir de la búsqueda de objetos que hacen a la vida de Artigas, ¿verdad? Aquí, que es la historia que nosotros compartimos. Bueno, no sé qué otra cuestión contarles en relación a lo que es la escuela hoy, además de ser abocarnos mucho al estudio y la investigación en las ciencias sociales. Trabajamos mucho en las ciencias naturales, porque la escuela es también un patrimonio natural, y valoramos lo que es el amplio bosque de 3 hectáreas y su jardín, uno de los jardines más antiguos de Asunción. Es un lugar que está muy próximo a la bahía de Asunción, y es un lugar en donde llegan aves migratorias una vez al año, obviamente, pero también donde hay muchísimas especies típicas de aquí de la región. Y entonces nosotros, en base a eso, con la idea de generar conciencia ciudadana de preservación, hemos establecido un hostal de aves, y bueno, nuestro jardín hoy es un albergue de aves, y eso ha permitido un conocimiento, una tipificación, y el poder observar a los niños de cerca los procesos biológicos vitales, ¿no? Y bueno, diríamos que son las grandes líneas de lo que es nuestro trabajo. Yo les decía hoy que como
otras cuestiones más bien del orden del organizativo. Las docentes somos todas uruguayas, la mayoría de los niños son de Paraguay, porque la idea justamente es esa, ¿verdad? De que por más que damos la bienvenida y nos llena de satisfacción el que lleguen también a las aulas niños de Uruguay, porque realmente ahí se puede concretar esa idea de hermandad, ¿verdad? Entonces, como les decía, es un colectivo en el que se integran también profesores de Paraguay y de Argentina. Aquí se integran currículas, se integran niños, se integran padres, se integran identidades, idiosincrasias, se integran recursos, y por eso es por excelencia una escuela integradora. Bueno, en líneas generales les planteé lo que hace a lo que es la realidad escolar, y me gustaría que, bueno, escucharlos en los planteos de ustedes y algunas cuestiones que quieran preguntarme o que no haya quedado clara, en fin. Muchas gracias, Daniela. Yo no sé si el señor embajador quiere decir algo, tengo entendido que tiene que partir pronto. Sí, profesor. Tengo Ujú. lastimosamente otra reunión, pero les quiero agradecer por la invitación, felicitar por la iniciativa, interesantísima la exposición de Daniela, de la directora, porque nos permite tener un conocimiento acabado de qué es lo que está haciendo. Evidentemente, sobre la figura de Artigas, hemos pivoteado un concepto fraternal de integración que se proyecta en lo que estaba diciendo ella y en muchas otras situaciones. Realmente, salvo ese desgraciado episodio de la guerra Guazú, de la guerra de la Triple Alianza, después absolutamente a lo largo de nuestra historia, todos son hechos que nos integran, nos unen y nos acercan a paraguayos y uruguayos, a uruguayos y paraguayos. Entonces, quiero destacar eso. No solamente la simbología, como bien decía ella, hubiera significado solamente la cesión del predio y la construcción de una escuela y denominarla Solar de Artigas o el nombre de República del Uruguay, pero cuando se da la posibilidad de integrar esa escuela con un plan de estudios o currícula del Uruguay con docentes uruguayos, realmente el proceso de integración da un paso gigantesco. Esta es una experiencia riquísima, una experiencia única, y se basa en eso que compartimos muy bien, que es la figura de Artigas, 56 años acá, 30 años en el Paraguay, nos hacen a ambos países representados por el pensamiento de Artigas, países hermanos. Y eso se inicia ya, como bien dice Ana Ribeiro, cuando en 1729 en Montevideo habían 250 familias, habían 140.000 pueblos indígenas del pueblo guaraní en los alrededores de Montevideo. Y la primera muralla construida en Ciudadela la hacen 1.500 indios guaraníes, y en la defensa de Montevideo de la invasión inglesa mueren 500 paraguayos, y es herido Fulgencio Yegros, asistido por el médico de Artigas y acompañado en su recuperación por el prócer, donde forjan esa amistad que finalmente va a ser decisiva para que Artigas vaya al Paraguay. Y aquel 5 de septiembre, cuando Artigas recibe la autorización para ingresar al Paraguay, a mí me gusta mucho esa definición que se hace cuando en la descripción dicen Artigas y Putuume, en su pensamiento, en su memoria, es uno de los nuestros. Es decir, se identificaba con el pensamiento
libertario, independentista. Y eso hace que Artigas sea recibido en el Paraguay, y después conocemos la historia, después todo lo que significó, pero fundamentalmente la materialización del primer caso de asilo político, de asilo político dentro de los términos del derecho internacional de hoy. A pesar de que se enmarca esa posición del doctor Francia en cuestiones humanitarias, porque habla de un jefe militar caído en desgracia, realmente lo que fundaba la apreciación de Francia y la determinación de darle asilo era el conocimiento que tenía de Juan Jacobo Rousseau y de su pensamiento, y otorga el asilo en una figura perfecta. Nunca habla con Artigas, en su vida habló con Artigas, y Artigas entró al Paraguay y nunca más hizo política. Recibió el monumento del Estado paraguayo para un sustento digno, pero nunca más hizo política. Y Artigas llega a consustanciarse tanto. Yo siempre he dicho que entre las cuestiones por las que Artigas no habrá querido volver al Uruguay, entre cuestiones políticas o militares, habrá sido también cuestiones del corazón, porque Clara Gómez Alonso, la madre de Juan Simeón, era una hermosa curuguateña, y obviamente en esa unión hubo mucho amor, y eso hace que Artigas se identifique tanto con el Paraguay, que aquella vez que vienen la última vez a buscarlo, y él dice, solamente volvería si fuera útil a mi patria, se está refiriendo posiblemente al Paraguay, de quien él ya asumía era su patria. Porque obviamente si le estaban pidiendo que vuelva, era porque era útil para el Uruguay. Pero cuando él dice, solo si fuera útil a mi patria, está hablando de lo que para él significaba el Paraguay. Bueno, tenemos el paréntesis de la Triple Alianza, pero yo siempre reivindico, olvidemos la Triple Alianza y pensemos en la Guerra del Chaco. 52.000 firmas hay de apoyo de ciudadanos uruguayos en el libro de firmas que se habilitan para reivindicar la causa paraguaya. Y hay un uruguayo que tiene el rango de general honorario que pidió el uniforme, se fue a Boquerón, estuvo en Islapoí, estuvo con el mariscal Estigarribia, en ese entonces todavía general, comandante en jefe, y pidió un lugar en el frente de batalla, y se llamó Luis Alberto Herrera. Entonces, obviamente que tenemos en los principios artiguistas después la consolidación de este proceso de amistad en función a muchos hechos, el Máximo Santos y la devolución de los trofeos de guerra y la condonación de la deuda de guerra que se da 15 años después de finalizada la Guerra Guazú, la Guerra Grande, y posibilita de que el Paraguay, en gratitud al reconocimiento, también ceda la propiedad de lo que es hoy el solar de Artigas. Pero obviamente la integración está en marcha y es un gran desafío, y no tiene que basarse ya en lo material, lo simbólico, que es importante, pero tiene que basarse en estos principios que muy bien están anclados en la Escuela Solar de Artigas, en la intención de la escuela, en la formación, en los principios que transmiten a los niños que acuden a esas aulas y que hacen cada vez más importante y profunda la integración entre nuestros pueblos. Acá, en la Escuela 51, en Julio César y Rivera, está la Escuela República del Paraguay. Ahí hay un retoño del Ubraputá, y se yergue enhiesto, se yergue potentoso, portentoso, porque evidentemente es un poco la proyección de ese pensamiento de Artigas. Y ahora por primera vez en esa escuela se dictan clases en guaraní, por primera vez. Y queremos hacer lo mismo en la Escuela República del Paraguay en Mercedes,
y en la Escuela República del Paraguay en Montes, en Canelones. Queremos hacer lo mismo. Entonces, el proceso de integración que realmente sea mucho más vívido, que sea mucho más dinámico y que tenga mucho más resultados. Y lo va a tener en la medida que interactuemos y que vayamos poniéndole la semilla, el germen de la integración en la conciencia de cada uno de esos chicos que estamos formando en esa escuela y en las escuelas República del Paraguay en el Uruguay. Por eso yo les felicito por la iniciativa al profesor, a Daniela, a todos los que han participado, y seamos nosotros fermento, seamos nosotros el elemento de unidad también para este proceso de integración que tiene que tener en el sector público a un gran articulador, a un gran pivot, a un eje para lograr eso que desde el sector privado se está dando, que cada vez hay más uruguayos en el Paraguay y paraguayos en el Uruguay trabajando, desarrollándose, pero que desde el sector público profundicemos esa integración, y es así como lo que están haciendo en la Escuela Solar de Artigas, cómo lo vamos a lograr. Así que muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. Por favor, hasta la próxima. Bien, Daniela, excelente la charla. Me gustaría escucharlos a los compañeros y compañeras, a ver si tienen preguntas, dudas, consultas. Yo quisiera consultar algo más de funcionamiento actual de la escuela, y es sencillamente de cómo se dan los programas de historia en las distintas clases de Paraguay. Porque digo, me imagino que deben hablar sobre historia paraguaya, por supuesto, pero cómo hacer dialogar dos relatos históricos para dos alumnos de dos nacionalidades, por decirlo así. Creo que estás con el micrófono apagado, Daniela. Ahí sí, ahora sí, ¿no? Es muy interesante tu pregunta. Hoy yo decía que se da la integración de la currícula, ¿verdad? Es una currícula inclusiva. Lo que se hace es analizar profundamente el contenido en forma comparativa del programa uruguayo y del programa de Paraguay, ¿verdad? Yo les decía hoy que los enfoques de enseñanza son de Uruguay. Nosotros apostamos muy fuerte al desarrollo de habilidades cognitivas, al trabajo con fuentes, tenemos en cuenta el relativismo histórico, y el enfoque es el que marca la parte metodológica, ¿verdad?, de investigación. Ahora, los contenidos se abordan aquellos grandes contenidos conceptuales, los macroconceptos, que son los mismos. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, tú tienes la Fundación de Asunción y tienes la Fundación de Montevideo Colonial, por ejemplo. Entonces, el concepto es de fundación, ¿verdad? Fundación de ciudades. Estamos hablando del proceso de colonización, que es el mismo. Entonces, ves el gran concepto de colonización en el Río de la Plata y en las primeras ciudades fundadas, y la ves Asunción como madre de las ciudades, pero ves comparativamente cómo fue el proceso en Asunción, cómo fue, por ejemplo, en Buenos Aires, cómo fue en Montevideo. Y tomas de los grandes conceptos los atributos, ¿sí? Otro ejemplo, si vas a tomar proceso productivo, circuito productivo, tomas el concepto de circuito productivo, pero lo enmarcas en la realidad de Paraguay. Entonces, siempre lo enmarcas en la realidad de los niños. Vas a ver el circuito productivo de ganadero o de cultivo de la frutilla, y vamos a ir a Areguá, y vamos a ir a un frigorífico de aquí, del barrio Santísima Trinidad. Lo estudiamos a ese gran concepto en todos sus atributos, y después lo comparamos a ver qué sucede con la producción ganadera en Uruguay y en Paraguay. ¿Ah?
en forma comparativa, entonces estamos enriqueciendo. Porque en Uruguay siempre decimos, estudiamos un concepto y después hacemos la transposición, o sea, a ver si entendimos lo podemos transponer a otra realidad. Bueno, aquí de hecho estamos comparando todo el tiempo la realidad de Uruguay y de Paraguay. Otro ejemplo, estudiamos las praderas en geografía. La pradera en Paraguay, los paisajes geográficos en Paraguay y en Uruguay, son los mismos. Es la misma pradera la de Uruguay que la de Paraguay, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Y entonces se está problematizando continuamente el abordaje de esos grandes contenidos, ¿m? Y de esa manera se enriquece el nivel de análisis, ¿verdad? No sé si te quedó claro. El programa de Uruguay es mucho más amplio que el de Paraguay, entonces no hay problema de que queden cosas sin dar. Viste que acá apuestan mucho a la cronología en la enseñanza de la historia, muchísimo también a la enumeración de hechos y a la memorización, pero nuestro enfoque apunta más a la metodología investigativa, ante un hecho histórico la batería de preguntas, construir el problema, buscar, apostar a la descripción, pero llegar por último a explicar el concepto y a desarrollar, como yo te decía, habilidades de pensamiento, mucho el pensamiento, ¿verdad? Entonces, con nuestro enfoque, pero abordando los grandes contenidos que en realidad son los mismos. No, clarísimo, interesantísimo eso del método comparativo para Sí. trabajar esos temas. Sí, es la única alternativa y es muy rica y muy desafiante. Siempre están en esa disyuntiva de comparar, y obviamente, por ejemplo, en contenidos de historia, de procesos, por ejemplo, la vida, el inicio de la vida democrática, también se trabaja comparativamente en las constituciones, cómo fue el proceso de construcción hacia la democracia en Uruguay y Paraguay, se trabajan siempre en líneas de tiempo y comparando la primera constitución de Uruguay, la primera constitución de Paraguay, las siguientes constituciones, a grandes líneas a qué apuntaban cada una, y en ese caso, por ejemplo, se trabajan en ejes del tiempo, trabajando el enfoque diacrónico también, sincrónico, en fin, pero siempre comparando. Y poniendo más énfasis en lo de Paraguay, si vamos al caso, ¿no? Porque no te olvides que el 90%, 95% son los niños paraguayos. O sea, se pone mayor énfasis siempre en lo de Paraguay y después se compara con Uruguay. Perfecto. Por ejemplo, viste, no tendría sentido un estudio exhaustivo de la geografía uruguaya. Cuando el niño vive en Paraguay y su contexto es Paraguay, entonces hacemos mayor énfasis por ejemplo, en el estudio de los límites, de los departamentos, de las regiones, primero de Paraguay, y fuertemente, porque el niño tiene que salir de aquí sabiendo su geografía, ¿verdad? Y después le informamos y ven comparativamente cómo son los límites en Uruguay, pero ya se da más, ese tipo de contenido ya se da más general. No sé si te queda claro. Perfecto. Bien. ¿Más preguntas o comentarios? Nosotros aquí, los docentes, tenemos un compromiso fuerte de participar como representantes de nuestra cultura de muchos eventos. Trabajamos muy codo a codo con la Embajada y el Consulado de Paraguay. Claro. Porque es la institución nuestra que tenemos acá. Entonces, continuamente nos están invitando para participar de eventos en las distintas embajadas, exposiciones de arte, de pintura, de literatura, eventos sociales diversos, y entonces tenemos ese compromiso, no podemos decir que no, y no queremos tampoco, porque entendemos cuál es nuestra misión, y entonces eso nos permite
ir apropiándonos de esta cultura de Paraguay e ir afianzando lazos de amistad, porque en cada evento que vamos conociendo y vamos haciendo muchos amigos que después también se convierten en recursos que uno potencia en la escuela, ¿verdad? Tenemos un grupo grande de pintores paraguayos y uruguayos que siempre están aquí ayudándonos en el trabajo de arte y también de literatura. Y hemos trabajado, por ejemplo, muchísimo la literatura paraguaya y hemos tenido que munirnos de toda esa cantidad de obras para niños y de afianzar lazos de vínculos con la Biblioteca Nacional, con todas las instituciones de Paraguay, de cultura y educación. Tenemos que tener una postura muy abierta, no podemos venir y cerrarnos en que somos nada más que representantes de la cultura uruguaya, sino abrirnos y a la vez compartir lo que es nuestro, pero abrirnos a lo hermano, es así, compartir lo nuestro, pero abrirnos a lo hermano, y nos hemos capacitado muchísimo en cursos de historia de Paraguay y de arte, como yo les decía. Hemos participado en 2 bienales, la primera y la segunda bienal de Asunción, y para eso tuvimos que capacitarnos en el Cabildo y en la Manzana La Rivière. Hemos hecho durante todo el año cursos de arte y ha sido muy rico. O sea que ese es el perfil, es un perfil muy peculiar de maestro y de docente, el que se necesita desarrollar aquí en esta escuela. De mucha apertura, de mucha escucha, de mucho conocer y de mucho valorar, y de recorrer. Nosotros hemos recorrido muchísimo el interior de Paraguay, y hemos incluso organizado excursiones con la comunidad de padres, y hemos participado de grupos de viajes para ir recorriendo las distintas regiones que tienen cada una su típica arte, unos expertos en el cuero, otros en el andutí, otros en la plata, otros, bueno, en fin, y eso es necesario en este rol. Daniela, ¿no tenés a mano el libro para mostrarlo? Sí, tengo, sí, espera, lo voy a buscar un segundo. Sí, acá lo tengo, pero acá atrás. Es un libro que recién se editó, que da cuenta de la historia de la escuela, pensando que en 2 o 3 años cumple el centenario. Entonces ahí se recogen muchas cosas bastante interesantes y originales. Sí, acá está. Mire, les voy a presentar un poquito el libro. El libro consta de 10 capítulos. 3 partes. Tomás escribió uno de los prólogos y la inspectora técnica del CEIP el otro prólogo. En la primera parte, los 3 capítulos primeros dan respuesta a por qué una escuela uruguaya en tierra guaraní. Entonces, el capítulo 1 explica el sentido de creación y su historia. El 2 habla de uno de sus antecedentes, o sea, el capítulo 2 habla de la vida de Artigas en el Paraguay. Fue escrito por una de las maestras, porque cada uno de los capítulos fue escrito por un integrante del colectivo docente. Primero se investigó en el aula con la participación de las familias y de los niños, y después el maestro se apropió de esa temática y escribió, ¿verdad?, el capítulo. Pero primero tuvo un momento como de 3 meses en donde se hizo la investigación pedagógica en el aula. El tercer capítulo habla de un gesto que hermanó, justamente hace mención a lo que fue la devolución de los trofeos de guerra y la condonación de la deuda de guerra, ¿no? Pero en la parte número 2, en la segunda parte, damos respuesta a por qué una escuela de valor patrimonial, y el capítulo 4, que lo escribí yo, habla de lo que es la idea de escuela patrimonio. El capítulo 5 nos presenta a uno de los, un patrimonio material, como es el edificio de la escuela. Es un edificio de bellísima arquitectura, fue ideado por Alfredo Braun, uno de los grandes arquitectos de principio del siglo XX de Uruguay.
que fue también hizo el edificio El REC, Montevideo, no sé si lo ubican. El capítulo 6 habla de otro patrimonio, el más relevante, podríamos decir, en la escuela, el legendario Ibirapitá. Y el 7º habla del placario, la escuela, en su ley de creación de 1819, porque es una escuela que tiene una ley propia. En esa ley de creación, como ya se preveía que iba a ser una escuela muy visitada, se determinaba la creación de un muro en donde allí iban a colocarse placas en honor a Artigas y en honor al Paraguay. Y bueno, ese capítulo habla del sentido de las placas, y es uno de los capítulos que yo te podría decir más originales, porque al principio pensábamos que qué iba a surgir de escribir sobre algo tan frío como puede ser un muro o un conjunto de placas, y realmente se constituyó en uno de los capítulos más originales, podríamos decir. Y en la parte tercera quisimos integrar una parte más subjetiva, y hacerlo a modo de un homenaje a quienes han sido parte de la escuela. Entonces nos decidimos por organizar un capítulo en relación a lo que son los alumnos, a los docentes y a los visitantes. Entonces surgió la idea, yo les propuse escribir sobre una alumna, Antonia Yegros, justamente de la que yo hacía mención hoy, porque nos permitía hablar del libro y por otro lado rescatar esa amistad tan magnífica y poco conocida, no tan conocida, de Artigas y Yegros, ¿no? Fulgencio Yegros. Después, en el capítulo 9, la maestra va a hacer un homenaje, hermoso capítulo, muy emotivo, a la primer directora de la escuela, una gran docente, visionaria, una brillante educadora, Esperanza Vizcay, y el libro se llama Maestra Fundadora de Esperanza, así nos sugirió, ¿te acuerdas, Tomás? Todo un tema el de titular los capítulos. Y el último capítulo habla de americanismo, artiguismo en el solar, Ubaldo Yenta, porque fue un destacado visitante, tanto doña Esperanza Vizcay, la primera directora, como este visitante, pregonaban las ideas americanistas y artiguistas. Entonces, nos pareció pertinente dar a conocer la vida de este hombre, gran ilustre representante bueno, en realidad él era un soldado, pero poeta y soldado uruguayo, que escribió también sobre Artigas, y que representa de alguna manera, sus ideas iban en consonancia con la idea de escuela, ¿no? La idea de escuela. Bueno, y este libro, recién el año pasado nos abocamos a escribirlo porque realmente ameritaba en realidad al principio de este proyecto ni se nos iba a ocurrir terminar escribiendo un libro, pero fue muchísimo lo que investigamos en todas las dimensiones, fue muchísimo lo que aprendimos, no solo de la historia de Artigas en el Paraguay, sino, a mí particularmente la historia de Artigas en el Paraguay me apasiona, pero sinceramente me apasiona muchísimo la historia de la escuela, el valor de esta institución y su simbología, y recorrer su historia y apropiarnos de lo documental, y reconstruir relatos, y desde pequeños objetos, pequeños documentos, armar el todo que al principio no entendíamos y encontrábamos todo eso, como yo decía hoy, inconexo y sin sentido, y poder hilvanar todas esas tramas explicativas que nos llevaron incluso a reconstruir parte de la historia, porque cuando yo llegué acá nadie decía que esta escuela había sido una escuela que su idea de creación había sido planteada por Bloom y Héctor Miranda. Nadie, no se sabía eso. Y eso uno lo fue indagando a medida que fue leyendo y apropiándose de mucha documentación, ¿verdad? ¿Me permitís, Daniela? Sí.
Acabas de decir una cosa muy interesante que tiene que ver con el descubrimiento de datos nuevos. Y sí, si mal no Sí, recuerdo, esos datos de Miranda y Brum los sacaste de un libro. del libro diario, ¿no? No, del libro diario, no. ¿No? ¿Sabés de dónde lo saqué a ese? De un libro que estaba abandonado, me lo regalaron en Uruguay a mí ese libro. Mm, Y es un libro que habla, maravilloso libro que habla de todos los homenajes que se le ha hecho a Artigas. Y mirá. cuando yo lo abro así, como por de casualidad, lo abro el libro y dice, en 1913, el gran homenaje a Artigas, en el centenario de las Intrusiones, fue la idea de creación de la Escuela Artigas. Yo no podía creer, propuesta por Baltasar Brum y Héctor Miranda, ¿viste? Cosas que, eso lo leímos el año pasado, Claro. ¿verdad? ¿Viste? Y bueno, cantidad de cosas que fuimos como redescubriendo. También eso del libro que te decía, viste que no estaba la historia de quién lo había llevado y quién fue Claro. Antonia, ¿verdad? Y de muchas cosas más, ¿no? Y entonces fue un camino de investigación año a año, donde nos íbamos apropiando y enamorando de todas de esas grandes historias. Y después de tener ese conocimiento, recién ahí uno puede decir, bueno, puedo organizarlo en un libro, ¿verdad? Claro. Porque tiene que haber un camino de lectura, de análisis, de confrontar documentos, de avance en lo conceptual para poder llegar a copiar información tan relevante, ¿no? Y nosotros considerábamos, en el cierre de este proyecto que estuvo abocado a lo patrimonial, que era como un broche de oro poder compilar todo lo investigado en un libro, ¿no? Como un gran homenaje en el año de Bicentenario a la escuela que se creó en su honor y a Artigas, ¿no? También. Si bien no es un libro de investigación histórica, es un libro que acopia, y en eso hay mucha creatividad también, porque está la decisión de qué es lo que voy a seleccionar, y resulta fundamental para difundir lo que es la escuela y también la historia de Artigas en el Paraguay, contar con este material, ¿verdad? Claro. Que, Perdón, Daniela, sí, se nos está haciendo la hora de ir cerrando. sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más o comentario? Voy a decirle a todos los compañeros que si van a Paraguay visiten esta escuela, pues es un lugar magnífico. Aparte de lo afectivo por Artigas y todo eso, es un lugar hermoso. Es casi que un jardín botánico en sí mismo. Es un paraíso. Para que tengan una idea, cada clase tiene su cancha de fútbol. Eso les da una idea Sí. de lo que es. Es un parque hermoso. Está al lado del jardín botánico. Es una especie de extensión del jardín botánico. Está dentro del jardín botánico. Claro. Y al lado de la bahía de Asunción. Claro. Es bellísimo. Así que los invitamos siempre. Mira, cada uruguayo que viene no deja de visitarlo. Así que bueno, van a ser bienvenidos, así como Matías, que suele venir. Y bueno, es la segunda casa de Paraguay, ya es la segunda casa de Tomás también, ¿no? Sí. Y les cuento como indiscreción, esto que voy a decir a más de uno le va a encantar. Matías, cuando ingresó al predio de la escuela por primera vez, se emocionó, casi se pone a llorar frente al Es que placario que emociona. mencionaba Daniela, porque Sí. había un emblema religioso que lo conmovió. Matías, ¿puedes contarnos cuál era ese emblema religioso? La verdad que yo entré a la escuela, lo primero que fui a buscar fueron las placas, y entre las placas, la primera que asomaba, y la más grande de todas, no por un tema de tamaño, sino por un tema de significado, era el homenaje del Club Atlético Peñarol al prócer y a la escuela Artigas, ¿no? Después había una del tradicional rival, un poco más chiquita, más discreta, pero bueno, en realidad la más grande y de la que había no solo institucional y de los hinchas, era la del Club Atlético Peñarol. Matías, Estaba ¿y el no será que, Ibirapitá, pero no le dio bolilla al Ibirapitá. Lo trajo la placa. Matías, ¿y no será que Artigas era de Peñarol? Es que en realidad, a ver, no sé a quién le queda duda de eso.
Sí. ¿Verdad que no? Es que en realidad no Dicen que- sería insuficiente plantear la pregunta. ¿Qué, Daniela? Dicen que la delegación, cuando la primera delegación de Peñarol, están los libros de visita, porque nos leímos los cientos de libros de visita que tenemos, y encontramos la visita, después te voy a pasar la foto, Matías, de la delegación de Peñarol, y dejó 5 guaraníes en aquel, 5 guaraníes, dice. Y con ese dinero, la directora compró una máquina de coser, y instalaron el taller de costura. Está bien, un guaraní por Libertadores, está bien. Bueno, y ahora cuando volvieron, en el 2017, dejaron también un billete de 5 guaraníes nada más, pero firmado por la delegación y está en el museo. Está bien. Ambas Acá delegaciones, Andrés. Susana Alzugarat, para los que no la conocen, es también fanática de Peñarol. Es una especie de Matías en versión femenina. Dice algo muy elocuente: glorioso Peñarol. Digo, para que se queden contentos los manchas. Acá el Solar Bueno. no tiene cuadro de fútbol ni tiene partidos. Todos son bienvenidos. Para dar Pero manija y igual- pelear un poco, Daniela. Todos. Igual vamos una placa arriba, así que. 2 placas de Peñarol contra una de Nacional. La vez que vino Nacional, vino con un despliegue que hasta helados trajo para los niños, una heladería, una combi móvil con helados, enloqueció a todos los niños y todos se volvieron de Nacional. Pobre chiquilín. Me parece que salió la subjetividad de la Ah, directora. bueno. No, yo No, digo nomás dijo. cuento, la fiesta de cada uno. Está bien. Pero la idea es que todos los que llegan, a todos se les da la bienvenida y se hacen unas bienvenidas que son realmente espectaculares. Está bien. Sí, Así yo que no lo puedo vamos a decir estar nada. esperando. Soy de Danubio, Daniela, así que. Ah, bueno. Bueno, apareció la señora Beatriz. Está- Ah, bueno. Bueno, un No, gusto no te entonces, escuchamos. chiquilines, a las órdenes. Beatriz, no te escuchamos. Y bueno, Beatriz, Sí, ahí va. no, ahora sí. No, agradecerte, la verdad, dar constancia de que sí, de que el recibimiento que hacen allí es excelente, porque me consta en ese terreno, ¿verdad? Como acompañante, por supuesto, del historiador. Yo nada tenía que ver con el asunto, y bueno, sí. pude participar con ella. Y después, y cuando vamos a Uruguay, nos damos, sí, cuando vamos a Uruguay nos damos abasto de tantas invitaciones y tanto que nos quieren agasajar y demostrar cariño. Es impresionante, no nos da la semana cuando vamos, Qué bueno. Ah, porque contá nos que retribuyen. viene. Daniela, creo que no saben que una vez al año vienen, explícalo. Ah, sí. Una vez a la... Mira, desde los niños que son formados en la cultura uruguaya, desde que entran a 4 años están soñando con ir al viaje a Uruguay. Sueñan con ese viaje. No saben lo que han llorado los niños de esta generación que no pudieron ir este año. Algo espantoso, pobrecitos. Entonces ese viaje es la materialización de esa integración que por años ellos están aprendiendo sobre Uruguay, sobre su cultura, las instituciones, la gente. 6 años, 8 años aprendiendo sobre Uruguay. Entonces el viaje permite concretar y permite que ellos lleven su cultura y que se apropien de otra manera, desde otro lugar de la cultura uruguaya. Entonces en estos últimos años no nos dan los días realmente para tantos agasajos y nos quieren de los canales de televisión, de los colegios. El Colegio de Atlántida, los Pinares nos dan la bienvenida con una gran fiesta. El IUA de Punta del Este nos despide el último día con otra gran fiesta. Y pasamos de fiesta en fiesta y recorriendo museos, bueno, todo lo más importante de Montevideo, pero realmente no nos da la semana para apropiarnos de tanta cosa linda. Y los niños disfrutan, obviamente, de eso, ¿no? Que es inolvidable para ellos. Lo sueñan por 8 años y lo concretan cuando salen de 6º año de la escuela. Muy bien. Es emblemático de la escuela, un viaje a Uruguay. Claro. Bueno, El primero Daniela, se hizo en 1930, que yo te contaba.
Sí, Ujú. bueno, Tomás, nos despedimos. Muchísimas gracias por tu aporte. Y No, bueno, gracias a ustedes. en diciembre vas a estar por acá por Uruguay. Sí, te voy a llevar el libro. Bárbaro. No, no era tan Para interesado ti el y para hombre. Tomás. Bueno, Para ti y para Tomás. bien, bien. Bueno, muchas Bueno, gracias, muchísimas Daniela. gracias, chiquilines. Un gusto. Un gusto a todos. Que Chao. pasen